Hola, ¿cómo están todos ustedes? Seguiremos con la serie Jill In Love Forever. La princesa de la familia amaba a su esposa más que a nada. Nunca se quejaba de Ran con nadie. Solo la había oído quejarse una o dos veces. Aún así, no era nada serio. Ya se lo dije, respondió. Sumándose a la broma, ella sonrió y tomó otro sorbo. ¿Te escucha? Mi esposa es adorable, dijo con orgullo. Lo escucha todo, nunca se saluda. Movía la cabeza, riendo con los ojos entornados. Ahora me haces querer una esposa, bromeó. Ni siempre dice que nunca vas en serio con nadie, respondió Ran. Su hermana la había visto hablar con muchas personas, tanto colegas como gente del mundo del espectáculo, pero nada avanzaba. Nadie sabía si solo estaba coqueteando o si las mujeres solo les hablaban por diversión. Por eso Ni solía molestarlo. No trato mal a nadie, simplemente no he conocido a nadie con quien realmente quiera pasar el resto de mi vida. Tómate tu tiempo, encontrarás a alguien algún día. Cuando le propusiste matrimonio a Ni, ¿en qué estabas pensando?, preguntó. Ran hizo la pausa, recordó lentamente el día en el cual decidió proponerle matrimonio después de casi 4 años juntas. Ni la miró y dio una leve sonrisa en su rostro, luego suspiró. Se preguntó si actuaría como ella cuando finalmente tuviera una esposa. En ese momento solo quería ponerle un vestido de novia y hablar con Ning en nuestra boda. Dijo finalmente. Sus mejillas ya estaban sonrojadas por el alcohol. Y su mirada era soñadora. La respuesta le hizo levantar las cejas con sorpresa. Eso es todo, pensó. Pero su rostro lo decía. Ran se rió. Esa risa también fue su verdadera respuesta. Si una razón por la cual le propuso matrimonio fue simple, quería usar un vestido de novio blanco y bailar con su hermosa novia al aire libre. Quería que sonrieran y rieran juntas mientras sonaba música. Ella quería acercarse y susurrar te amo suavemente, solo para que ni lo escuchara. El matrimonio era el sueño de muchos y Ran era una de ellas. Soñaba con casarse con su ser querido, rodeada de amigos y familiares cercanos. Celebrando el comienzo de una vida juntas, esa era otra razón. Por último, sonrió ampliamente antes de compartir gentilmente el último pensamiento que le vino a la mente. Para mí las relaciones tienen etapas, cada etapa tiene un significado diferente. Cuando empezamos a hablar, cuando nos hacemos amigos y cuando nos casamos, cada etapa se siente diferente, dijo Ran. Solo he amado a Ni, no quiero amar a nadie más, quiero que sea la última persona en mi vida. Quiero amarla de la manera más profunda y seria, por eso el matrimonio se convirtió en mi meta. Es lo más alto que puedo alcanzar con ella. Eso es lo que significa lo máximo para mí. Habló más de lo habitual, lo que hizo sonreír al hombre. Sus ojos brillaban mientras hablaba, lo que le hacía parecer más dulce que antes. Puede que otras personas no piensen así, depende de la persona, la pareja, la mentalidad. Pero yo solo quería ser la esposa de Ning. Así es amar a alguien con todo el corazón para mí. El joven asintió. Entendía lo que intentaba decir. Me alegra ver que a ti también y a Ning les va bien juntas. Me alegra que ya no tengamos problemas como antes, dijo la hermosa profesora, y luego volvió a levantar la copa. Empezaba a sentirse mareada, sus pensamientos se ralentizaban. Si su esposa saliera y la viera así, sin duda frunciría el ceño y empezaría a murmurar quejas. Ran y su hermano se sentaron a beber juntos durante un buen rato, y su cuñado se sentaron juntos a beber un buen rato. Nick, que ya había estado hablando con su madre antes, salió a ver cómo estaba su hermosa esposa, preocupada por sus hermanos la estaban emborrachando demasiado, y tal como temía lo estaba haciendo. La última vez fue vino, y hoy era licor. Nunca bebes lo mismo 2 veces, ¿verdad? El rostro de su esposa estaba rojo como un tomate y sus ojos estaban suaves y somnolientos. Nadie sabía cuánto había bebido para verse así, y tan pronto como escuchó la voz familiar de su esposa, levantó la vista y sonrió de inmediato. ¿Te quejas de mí o de tu esposa?, preguntó el único hombre del grupo. Mirando a Ran, me quejo de ti, porque iba a quejarme de mi esposa. Sabía que dirías eso, se quejó, aunque también le parecía tierno su amor. ¿Ya terminaste de hablar con mamá? ¿Nos vamos a casa? La mujer, algo achispada, no dejó hablar mucho a los hermanos antes de preguntarle con dulzura. Vámonos, si nos quedamos más tiempo tendré que arrastrarte a casa, dijo Ning en voz baja. La regañada simplemente sonrió feliz, disfrutando de la atención. El hombre no pudo evitar reír. Nos vamos primero, ¿de acuerdo? Iré a despedirme de mi madre, dijo Ran. Poniéndose de pie solo para perder un poco el equilibrio, Ning la sostuvo del brazo rápidamente. No hace falta, ya hablé con ella. Ran asintió sin discutir lo que su esposa dijera. Ella obedecía. Nos vamos a casa. Conduzcan con cuidado, les dijo. La pareja se alejó, mientras observaba durante todo el trayecto hasta el coche, por si Ran se caía. Antes de subir al coche se besaron. Quería gritar, ¿por qué se besan aquí? Tenían piedad de este hombre que estaba soltero, pero al final fingió no ver nada, ya que se amaban tanto como querían, y tenían que ser felices. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho y nos vemos. Bye bye.